Doctor Horacio Bach, distintas investigaciones científicas buscan poner coto a esta pandemia de coronavirus. ¿Cuál ha sido su intervención, su participación en ese aspecto? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nosotros estamos desarrollando un sistema de una terapia, básicamente, que está basada en la administración de un cóctel de anticuerpos que desarrollamos en nuestro laboratorio. Estos anticuerpos, básicamente, son anticuerpos sintéticos, pero son derivados de los anticuerpos humanos. Y la idea es hacer una administración nasal, o sea, como lo que usa la gente para asma, o sea, un puffer que le llaman acá. Y la idea es que esos anticuerpos vayan directamente al pulmón. Estos anticuerpos han sido desarrollados contra la proteína que se llama Spike-1, que es la proteína que usa el virus para poder internalizarse adentro de las células. Los virus no se pueden multiplicar afuera de células vivas y necesitan internalizarse debido a que no tienen toda la maquinaria para reproducirse independientemente como tiene una bacteria, por ejemplo, si hablamos de organismos microscópicos. En este caso la idea es, hemos desarrollado yo les digo, un cóctel de 8 anticuerpos en realidad que se pegan a distintas partes del spike protein. Entonces el virus, una vez que entra al cuerpo, en contacto con estos anticuerpos se van a pegar y van a evitar que entre adentro de la célula huésped para multiplicarse. En estos momentos ya lo hemos probado con células que se trabajan habitualmente contra el virus. Yo tengo acceso al nivel 3 que se usa de alta seguridad para trabajar con el virus y ya hemos demostrado que efectivamente bloquea la entrada del virus a las células. La próxima etapa es hacer estudios de animales que la vamos a comenzar a mediados de enero y calculamos que para mediados de febrero o hasta fines de febrero ya tengamos los resultados de los animales y eso entraría a un estudio clínico para tratar enfermos básicamente. Vamos a Siempre que aclarar, todo funcione, perdón, sí. vamos a aclarar que esta investigación la lleva usted a cabo en la provincia de Columbia Británica, donde reside, con especialistas de allí. Sí, básicamente este estudio es un estudio que ganamos de ese dinero federal, básicamente. Se llama CIHR, es la oficina federal que provee fondos de investigación para salud. Y básicamente el cuerpo de investigadores es, obviamente yo hago toda la parte de desarrollo y hay un clínico también que se va a ocupar de la parte clínica en el momento que los anticuerpos estén listos para reclutar pacientes y manejar toda la parte de clínica, digamos. Doctor Bach, en la comunidad en general existe, creo, la sensación de que se cuenta aún con muy poca información sobre el famoso COVID-19. ¿Es esto así o hay realmente más información, por lo menos de parte de los científicos, de lo que pareciera haber? No, el problema es que comunicar información científica no es fácil. Y lamentablemente estamos inundados de información que no es cierta, que es muy difícil controlarla porque la velocidad que se transmite esta información es inimaginable. Obviamente que tenemos más información que está en documentación científica que lamentablemente la audiencia o gente que no está en el ámbito científico probablemente no lo entienda. Pero definitivamente sabemos, están hablando de las mutaciones, sabemos la parte de la estructura del virus, cómo ingresa, cómo se multiplica, los problemas que hay y los sistemas de diagnóstico. Lo que sale, digamos, por medio de las noticias, obviamente es lo que se necesita hoy en día, pero toda la base científica obviamente está disponible, no es algo que está escondido y que no se quiere comunicar. Buena parte de la atención está puesta en este momento en las vacunas que tienden a prevenir los contagios con el COVID-19 y en su momento, junto a su colega Atin Sethi, usted había manifestado cierta aprensión respecto al desarrollo de estas vacunas. ¿Ha modificado su opinión? ¿Es más optimista actualmente?
Bueno, no es que no es una aprehensión, sino que en ese momento ese artículo que publicamos estaba relacionado a los tratamientos que había hasta ese entonces. Obviamente que evolucionó tanto y tan rápido que ya cambiaron muchas cosas. Las vacunas, obviamente, aparentemente son seguras porque em, las vacunas que se autorizaron hoy en día, que es de Pfizer y Moderna, por ejemplo, se basan en una tecnología que se llama el ARN mensajero. Solo para describir un poco para la audiencia, eh, eh, no se inyecta el virus. La gente tiene en el pensamiento de que se inyecta el virus. No se inyecta el virus. El virus, cualquier virus para multiplicarse tiene que llevar una información genética que la usa una vez que infecta al huésped. Entonces lo que hace es infectó al huésped y toma a cargo toda la maquinaria para producir proteína en multiplicar otros virus, porque es la forma que se multiplica, y llega un momento que esa célula explota y todos los virus nuevos que hay salen. Ahora, en el caso de, ya otra aclaración es las células nuestras, por ejemplo, las humanas o de animales, cualquier célula tiene un núcleo que se llama donde está restringido el ácido, el ADN, que llamamos, que es toda la información que dice qué color de pelo tenemos, qué color de ojo, cómo van a ser nuestras manos, toda esa información está encapsulada en ese núcleo. Ahora, la biología la biología evolucionó de tal forma que el núcleo no está en contacto con el resto de la célula. Es como una cápsula dentro de la célula. Ahora, para producir proteínas, la célula necesita información genética, o sea, cómo se produce la proteína. Lo que pasa es que del núcleo se produce, por ejemplo, la célula necesita una proteína A, lo que va a pasar es que llega la información al núcleo y el núcleo produce el sistema que vendría a ser un transmisor de esa información a la célula para producir la proteína A. Esa transmisión se hace por el ARN. Lo que hace es copiar la secuencia de esa proteína que va a ser producida después como proteína y sale del núcleo. Por eso se llama mensajero, ARN mensajero. Una vez que sale del núcleo, hay una maquinaria dentro de la célula que lo interpreta, lo entiende y empieza a producir esa proteína. Ahora, el ARN por sí mismo, el tiempo de vida media es muy corto. A veces son segundos, a veces 1 minuto, a veces 5 minutos. Entonces, una vez que sale del núcleo, se tiene que producir la proteína y se destruye. Ahora, en el caso de las vacunas, lo que se hace es, no se inyecta el virus, lo que se inyecta es la información para producir el spike protein. Entonces, cuando la célula recibe esa información, ve que hay el ARN mensajero, obviamente que la célula no sabe de dónde viene, y lo que hace es empezar a producir la proteína. Esa proteína en algún momento va a salir y cuando entra al torrente sanguíneo, tenemos sistemas, digamos, células que van a identificar, a esta proteína yo no la conozco, no es nuestra. Y ahí es en donde va a ser una respuesta inmunológica para producir anticuerpos. Entonces, el sistema humano, el sistema inmunológico nuestro está desarrollado de tal forma que empieza a fabricar anticuerpos. Significa que son proteínas también con una alta afinidad, o sea que se van a pegar a ese anticuerpo, a esa proteína, spike protein, porque la quieren eliminar. Es lo mismo que pasa con gente que recibe un trasplante. El cuerpo nuestro lo identifica como algo que es extraño y empieza a fabricar anticuerpos. Por eso la gente que tiene trasplante hay que bajarle la fortaleza o la actividad, digamos, del sistema inmunológico para que no haya una reacción muy fuerte y pueda causar problemas al paciente. Entonces, una vez que se produce esta spike protein, sale de la célula, el cuerpo empieza a producir anticuerpos y esos anticuerpos circulan en sangre. Dentro de una semana esa persona está expuesta al virus, entonces el cuerpo ya reconoce eso y esos anticuerpos se van a pegar al virus y lo van a eliminar por otros sistemas. Ahora, hoy en día hay aproximadamente 150
vacunas en desarrollo. Las que se aprobaron ahora fueron las más avanzadas. Y las dos que, como mencioné, Moderna y Pfizer, es la misma tecnología del ARN mensajero. Hay otras que, por ejemplo, la que va a venir después, que es la de AstraZeneca, es diferente. Es una partícula viral que tiene también la información genética que le da a conocer al cuerpo nuestro, que es la proteína que hay que fabricar, los anticuerpos que hay que fabricar en contra de esa proteína. Ahora, en el caso del ARN mensajero, lo bueno que es, una vez que entra a la célula, empieza a producir la proteína, el sistema de la célula, y después se va a eliminar, se destruye. O sea, hay proteínas adentro de la célula que lo van a destruir muy rápido. O sea que no es ADN, perdón, no puede entrar al núcleo, solo está restringido en la parte que se hace en proteína, se terminó y se eliminó. No quedan rastros, no hay vestigios. Y de mientras se produjeron las proteínas que salen y se da la producción de anticuerpos. Las vacunas estas tienen 2 dosis porque hay que hacer lo que se llama el booster. El sistema inmunológico funciona de tal forma que en las primeras semanas, 10 días, aparece un tipo de anticuerpos que no duran mucho. Y después se tienen que transformar en otro tipo de anticuerpo que nos da la longevidad, digamos, de la protección. El único problema que hoy en día no sabemos, porque es muy temprano, solo recordar que el desarrollo de una vacuna puede demorar entre 5 y 10 años. O sea, ahora es una emergencia global y hay que apostar a lo que venga. Y en este momento, básicamente, no sabemos qué tiempo la vacuna va a proveer protección. O sea, ahora estamos hablando de estos ensayos que se hicieron, ensayos clínicos a nivel mundial, 2 o 3 meses nada más. Nadie sabe si en los próximos 6 meses vamos a estar con la protección, después de un año, después de 5 años. Eso está en investigación, hay que esperar, es un proceso largo, que es lo que toma normalmente cuando uno produce una vacuna o cualquier droga que sale al mercado. Lo que pasa es que ahora por la emergencia todo se acortó y es rápido. Entonces, puede ser que esos anticuerpos que va a generar la vacuna van a ser por 5 meses, puede ser por un año, puede ser por 5 años. Obviamente que nadie espera que todo el mundo que se vacune va a tener el nivel de anticuerpo como todos en el mismo nivel, porque cada uno es distinto, tenemos distinto, eh, eh, la base de nuestro sistema inmunológico es diferente, crecimos en distintos lugares, tuvimos expuestos a distintos medios ambientales, entonces eso varía, pero por lo menos ya se empezó a vacunar y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Otra de las cosas que es importante recalcar es que los ensayos clínicos que hizo Pfizer, por ejemplo, se basan en 40.000 personas. Si hubiese habido algún problema, por ejemplo, hay una mortalidad o alguna alergia o algún síndrome que se desarrolló, en 40.000 personas tendría que haber sido algo muy abundante. O sea que, de acuerdo a las estadísticas, no se desarrolló. O sea que podríamos decir que no hay nada que puede ser peligroso, porque si uno dice, bueno, de los 40.000 que se vacunaron, 20.000 personas tienen o sea, un síndrome posterior, desarrollaron algún problema, bueno, habría que pararlo, pero de 40.000 personas no hubo casos graves o fuera de dolor de cabeza, dolor en el lugar donde se inyectó, no hay un proceso que se pueda decir, bueno, esta vacuna, uno de los problemas que tiene es que le puede producir problemas cardíacos en el primer mes. O sea, eso no existe. O sea que si hubiese habido algo muy grave, ya hubiese aparecido. De todas maneras, doctor, quería preguntarle precisamente algo que usted ya se refirió. El hecho de que se hayan desarrollado tan rápido estas vacunas tiene que ver entonces con el hecho de que son, en realidad, digamos, entre comillas, tal vez el término que yo voy a utilizar no es el correcto, pero una suerte de paliativo. No son las vacunas a las que estamos acostumbrados, que llevan mucho más tiempo desarrollar y que tienen efectos que son mucho más certeros. Mm, no estaría seguro en eso porque la plataforma que se usa ahora, que esta vacuna de Pfizer y Moderna, son plataformas nuevas. No se conocía todo este sistema en la época que Sabin hizo la vacuna contra la polio o cuando se desarrollaron otras vacunas por el método clásico.
La gente hoy en día tiende a pensar de que, sí, no sabemos que nos están inyectando el virus, podemos enfermarnos. Ese sistema es el sistema tradicional. Cuando uno toma, por ejemplo, un virus, lo multiplica obviamente y lo inactiva. La inactivación puede ser química o puede ser, como yo digo, lo que se llama atenuada. O sea que uno, digamos, diciendo en comillas, le cortamos los pies y le cortamos las piernas al virus, entonces no puede multiplicarse. Eso es la clásica. Obviamente que no todo funciona porque hay muchas vacunas que nunca se pudieron desarrollar por otros problemas que no son inmunogénicas, como decimos, como que una vez que se inyectan el cuerpo no reacciona en la medida que uno espera. Pero los sistemas que hay hoy en día no es que pasaron etapas que no se controlan. O sea, hay cierta, en el proceso de la autorización de la vacuna, hay ciertas etapas que tal vez se dijeron, bueno, no es suficiente con esto, no es suficiente con otro, no tenemos que hacer tan profundo porque es una emergencia, hay que desarrollarla. Y básicamente lo que se ve es que al parecer son bastante efectivas. Nuevamente, no sabemos después de un año si va a funcionar o no, después de 6 meses, tal vez que en un futuro va a ser, bueno, las dos dosis que recibió el señor son suficientes para un año, para 2 años, tiene que hacerse como la vacuna contra el flu, digamos, hacerse todos los años, o puede ser que digan, bueno, cada 6 meses hay que hacerse otro booster por los primeros 3 años y ver, o sea, son cosas que no sabemos todavía y bueno, hay que investigarlas, hay que tener paciencia. En la lucha contra esta pandemia ha habido avances y retrocesos. Una de las principales trabas que se ha debido enfrentar es el poder poner un coto a la cantidad de contagios diarios o semanales que provoca, no solamente aquí en Canadá, en distintas partes del mundo, por supuesto. Se espera que estas vacunas puedan ayudar a avanzar más rápidamente en ese terreno. ¿Cuál es, a su entender, en este momento la principal traba que existe para poder decir que estamos al menos en posibilidad, en capacidad, en situación de poder derrotar al coronavirus? Yo pienso, están los lineamientos generados por Salud Pública. Lamentablemente, no siempre son respetados por la población y eso es lo más grave. Por ejemplo, en nuestra provincia, en la Columbia Británica, los niveles son bastante bajos relacionados al resto del país. Eh, la gente se controla mucho más. Por ejemplo, escuché también que gente ahora dice, sí, viene Navidad, es muy importante para nosotros y no vamos a aceptar los lineamientos de salud pública, que dice, ok, no se reúnan más de cierto número de personas, traten de hacerlo virtual, o sea, por medio de la computadora. Es entendible lo que representa las fiestas de fin de año, digamos, Christmas o Navidad o Año Nuevo para la gente, pero hay que tener en cuenta que estamos en una emergencia global y si fuera en mi familia, que viene, por ejemplo, mis padres o mis abuelos, que son gente mayor, que pueden estar en un grupo de riesgo, yo no tomaría la responsabilidad de que vengan, se infecten, tengan la enfermedad y pase lo peor. O sea, yo eso no lo podría cargar. Entonces, yo estoy diciendo últimamente, si este año no pueden celebrar Navidad en familia, no se celebra. Es una emergencia global y hay que ser estricto. Se ven que los números en muchos países empezó terriblemente alto, nuevamente brotó en Europa, ustedes sabrán toda la situación mundial, y es porque la gente no acata la información de salud pública, o no usa máscara, o se juntan grupos en alguna reunión, o fiestas que no están permitidas, porque una vez que uno emite los lineamientos hay que enforzarlos también. Y lamentablemente no se puede con toda la población. Y hay casos que pasa, que se reúnen después de una semana, que empezó con la enfermedad acá, la enfermedad allá, fueron a visitar al abuelo que está internado en un geriátrico y bueno, lamentablemente pasa lo peor porque la gente no acató o no respetó, digamos, en ese momento los lineamientos de salud pública. Por último, doctor, si bien entendí, entonces usted y su equipo están trabajando sobre un cóctel que lo que hace es desactivar la proteína que se encuentra sobre la superficie del virus. ¿Cuándo cree que los ensayos finales estarán ya para ser efectuados y que podrá tenerse entonces una visión más concreta del resultado final de su investigación?
Sí, antes que nada quiero aclarar, no es una vacuna, no es No, profiláctico, es un no, tratamiento para gente que está enferma. exacto. Los anticuerpos nuestros se van a pegar al virus y no lo van a dejar entrar, así como lo afirmó. Como dije, nosotros estamos calculando, mediados de enero comenzamos con estudios de animales. Cuando se hacen estudios de animales hay que hacer ensayos previos, como por ejemplo, sin el virus, inocula, o sea, proveer los anticuerpos y ver si son tóxicos para el animal, si genera alguna alergia, si genera fiebre. Hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta. Y después de eso se pasa con la infección con el virus, o sea, se le administra el virus al animal y se proveen los anticuerpos y se ve que el resultado sale. Nosotros calculamos para dar tiempo extra, digamos, para finales de febrero, que ya va a estar todo listo, pero ya teniendo los resultados preliminares alrededor del 20 de febrero, que es la idea, ya podríamos empezar a aplicar para lo que se llaman los ensayos clínicos, que también hay que hacer formularios de ética, de cómo se va a hacer el estudio, que son requerimientos de salud pública, obviamente, para hacer cualquier ensayo clínico. Pero nosotros calculamos, si es que pensamos que todo funciona con todo el papelerío, básicamente, calculamos que en algún momento en marzo probablemente empecemos con los ensayos clínicos, que va a ser un grupo, obviamente, no podemos hacer ensayos grandes porque no tenemos los medios, obviamente, porque son fondos de investigación, no son fondos de desarrollo de drogas que son muy costosos. Y la idea, obviamente, va a ser una comunicación con compañías farmacéuticas, con el mismo gobierno de Canadá, para ver cómo podemos salir a flote con la producción de estos anticuerpos y la administración. Doctor Horacio Baje, estaremos atentos a esos resultados y por el momento muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Muchísimas gracias por la invitación.